Hermanos, que el Señor les bendiga. Es difícil predicar después de todas esas canciones y esa alabanza y esa verdadera adoración a Dios. Pero aquí no se ha hablado nada, ¿verdad?, que sea otra cosa que su palabra. Así que damos gracias por eso, damos gracias por Janet y por Gabriela, ¿verdad?, que estuvieron hoy dirigiendo la adoración. Y yo no les voy a hablar otra cosa que tampoco sea su palabra. Y creo que va alineado con todo lo que hemos cantado y con todo lo que hemos proclamado. Mi nombre es Mario Gómez, pertenezco a la junta de esta iglesia y al cuerpo de ancianos y ayudo en la niñez de esta iglesia. Estoy predicando hoy porque el pastor, como mencionó Steven, está un poco delicado de salud. Así que pongámonos en nuestras oraciones para que Dios lo fortalezca y salga rápido de su condición de salud. Así que les voy a pedir que se pongan de pie para buscar en nuestras Biblias Romanos 5, 3 al 5. Romanos 5, del 3 al 5. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Pueden sentarse. Permítanme orar antes de comenzar la predicación. Padre, me presento delante de ti, dándote gracias por la oportunidad que me das, Padre, de poder hablar de ti, de poder hablar de tus maravillas, de poder hablar de tu palabra, la cual un día se hizo carne y caminó entre nosotros, la cual un día regresará para estar con nosotros para siempre. Padre, tu palabra es viva y es eficaz. Como dice el pasaje de hoy, es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre, tu palabra es agua viva para nuestro espíritu, que brota para vida eterna. Padre, tu palabra es la verdad. Tu palabra hizo todas las cosas. Tu palabra está entre nosotros, Padre. Yo te pido de que esta palabra llegue a nuestros corazones, que esta palabra de hoy nos hable a nuestras vidas, Padre. Te presento los corazones de mis hermanos, Padre. Tú conoces las necesidades que ellos tienen, Padre. Que esta palabra le traiga alegría a sus corazones, Padre. Que esta palabra, como cantábamos, nos traiga felicidad. Porque tú eres real en nuestras vidas. Porque tú eres poderoso, porque tú eres grande. Porque tú eres real. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido, Padre. Amén. En este capítulo 5 del libro de los Romanos, Pablo nos trae muchos temas, aparte del que le quiero mencionar esta mañana. Habla de la justificación por medio de Cristo, del amor que sentía Dios al dar a su Hijo por los pecadores, de cómo el pecado de un hombre condenó al mundo y cómo el acto de Cristo justifica a todo aquel que ponga su fe en Él. Así que los versículos que leímos parece ser un paréntesis dentro de toda la alegría que nos menciona sobre el favor inmerecido de Dios. Como queriendo decirnos, a pesar de todo esto, tengamos presente y no se nos olvide que aún en las tribulaciones
debemos alegrarnos. Pablo está diciendo que nos gloriemos y alegremos en la salvación que Dios nos ha otorgado, pero también debemos gloriarnos y alegrarnos en medio de las tribulaciones. Pablo nos invita a tener presente esto en nuestra vida. Debemos dar gracias a Dios en todo lo que nos pasa en nuestra vida, aún por los tiempos difíciles. Y no tan solo menciona que debemos alegrarnos, sino que las tribulaciones tienen un propósito en nuestra vida. Alguien que estaba bien claro de esto era Job. En el capítulo 2, del 9 al 10, nos dice lo siguiente. Su esposa lo vio y le dijo: ¿todavía sigues queriendo ser intachable? Maldice a tu Dios de una vez. Pero Job le respondió a su esposa: estás hablando como una tonta. ¿Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo? En esto Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. Job tenía muy presente que todo lo que le ocurría en su vida era porque Dios mismo lo permitía. Job sabía en quién confiaba. A pesar de las pérdidas físicas, emocionales y económicas, nunca dudó de Dios. Pablo sigue mencionándonos en esta misma carta, en Romanos 8:28, y nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Dios, nuestro Padre, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Su propósito para todos es que seamos la imagen y semejanza de su Hijo. Así que por medio de las tribulaciones, Él nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. Pablo menciona que el primer propósito es darnos paciencia. La palabra que utiliza Pablo para paciencia en griego es hupomoné, la cual se define, según el diccionario Strong, como constancia, perseverancia, perseverar. Así que la tribulación debe producir constancia, perseverancia y paciencia. Les hago una pregunta. ¿En qué debemos tener constancia, perseverancia y paciencia? Debemos ser constantes, perseverantes y pacientes en la confianza que tenemos en nuestro Creador, el cual nos está formando a su imagen. Ahora, el segundo propósito que menciona Pablo es que la constancia, perseverancia y paciencia producirá en nosotros un carácter probado. La palabra que utiliza Pablo para carácter es dokemi, la cual significa, según el diccionario Strong, experiencia, mérito, resistencia, prueba. El tercer propósito que menciona Pablo es la esperanza. Y la palabra que utiliza Pablo es elpis, la cual significa esperar, confiar, esperanza. Permita parafrasear estas definiciones. La tribulación tiene el propósito de producir en mí constancia, perseverancia, y esto me llevará a la experiencia, resistencia, me dará mérito, y esto me llevará a estar confiado en Él. Ahora les pregunto, ¿las tribulaciones que han pasado en este caminar con Cristo están produciendo eso en su vida? Si las tribulaciones están produciendo inconstancias, desánimo, desesperanza, desconfianza, desespero e inquietud,
entonces tienes la mirada donde no debes. Tal vez estás confiando en tu conocimiento, en tu esfuerzo o tu deseo. Tal vez estás poniendo tu confianza en el hombre o en el sistema, creyendo que ellos te podrán dar paz. Nuestro maestro se encontraba en una barca con sus discípulos y en medio del mar se levantó una gran tempestad y nuestro maestro se encontraba dormido. Los discípulos se alteraron, tuvieron miedo y se desesperaron. Y fueron corriendo a donde nuestro maestro para despertarlo y le dijeron: ¿no te has dado cuenta que estamos a punto de morir? Y él le respondió muy tranquilamente: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y se levantó y reprendió al viento y al mar y le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y hubo paz. Entre ellos se preguntaban: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nuestro maestro también nos dijo: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y es que cuando tenemos verdaderamente nuestra confianza en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables, entonces entenderemos que todas las cosas obran para nuestro bien. Porque cuando quitamos la mirada de aquel que nos llamó, entonces Dios nos pone a caminar en círculos. Esto lo vemos cuando el pueblo fue liberado de Egipto. Aquel que nos llamó, aquel que llamó y sacó a su pueblo de Egipto, mostrando su gloria, su poder, trayendo las plagas, abriendo el mar en dos y trayendo la salvación. Pero luego de 40 días se olvidaron de todo esto. Luego de 40 días preguntaron: ¿dónde está Moisés? Diciendo: Dios nos ha abandonado. Así que llamaron a Aarón y le pidieron un becerro de oro. Y el pueblo puso su mirada en lo terrenal, en sus deseos, y no en lo que Dios había hecho por ellos. Esto le costó caminar por el desierto 40 años en círculos. Pero aún allí en el desierto, nuestro Creador no nos dejó solos, sino que fue fiel a su pueblo en medio del desierto, en medio de la tribulación, aunque ellos no fueran fieles a Él. Nuestro Creador se enojó con su pueblo, hasta pensó destruirlo y hacer un nuevo pueblo con Moisés. Pero Moisés intervino y con mucha valentía le dijo a nuestro Creador: si tú no perdonas a tu pueblo, bórrame del libro que estás escribiendo. Ciertamente nuestro Creador perdonó al pueblo, ya que no borró a Moisés del libro. Y no tan solo perdonó a su pueblo, sino que mostró su fidelidad. Así que nos relata Moisés en su última predicación, en el libro de Deuteronomio, y lo menciona de esta manera: sé cuidadoso y obedece las instrucciones que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados. Recuerda, por el camino que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber qué tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio comer maná del cielo, que ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino que vive de toda palabra que el Señor ordena. Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Por eso recuerda que el Señor, tu Dios, te está educando.
y corrigiendo como un padre corrige a su hijo. Ahora les pregunto, hermanos, Él nos ha sustentado y provisto hasta el día de hoy. Él nos ha sustentado con comida espiritual, su palabra. Sus ropas están desgastadas. ¿No ha estado Él como columna de humo y como columna de fuego con nosotros? Hermanos, Él como un buen padre nos está educando y corrigiendo por medio de las pruebas y tribulaciones. Así lo ha hecho desde el principio a través de su Hijo. Él nos ha mostrado su fidelidad aún en nuestras dificultades, aún en nuestras pruebas, aún en nuestra infidelidad, aún en nuestro desierto. Él ha estado allí y no nos ha abandonado. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y esto lo prometió desde el principio. El autor del libro de Hebreos nos lo recuerda de la siguiente manera. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran con el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se le dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a los que recibe como hijos. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo hay aquí quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no son hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaron por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino que más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven la fuerza de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Es muy importante comprender esto, hermanos. Porque cuando sacamos la mirada de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces comenzamos a quejarnos. Empezamos a quejarnos de nuestra situación, comenzamos a compararnos con otros. Comenzamos a pensar que antes estábamos mejor. Y es esto.
Y esto es porque no estamos mirando todo lo que Él ha hecho hasta ahora y todo lo que nos tiene preparado en el futuro para nosotros, según sus promesas. Él desea que entendamos que todo lo que Él hace es por nuestro bien, es por amor a nosotros. Aunque ahora no lo entendemos, luego Él nos mostrará el porqué de todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Debemos aprender a dejar nuestro orgullo a un lado y ser humildes, como Él nos enseñó. Si Él, teniendo toda la gloria del Padre, se despojó de ella sin aferrarse a ser Dios, sino que se humilló, padeció y sufrió con gran tribulación por obediencia al Padre, por amor a ti, por amor a nosotros, debemos aceptar y comprender que la voluntad de nuestro Padre es perfecta y agradable, aun cuando la misma a veces cause dolor, cause tristeza, porque lo más que nos debe importar será el resultado que esto traerá a nuestras vidas. Debemos dejar de ser rebeldes a su voz, a su llamado, a su instrucción, la cual es su palabra. Debemos rendirnos completamente a Él, confiando en que Él nos está transformando a su imagen y semejanza. Hermanos, las tribulaciones en nuestra vida suceden porque Él las permite. Y como les estoy diciendo, estas vienen ya sea para enseñarnos algo o para disciplinarnos, pero ambas producirán el mismo resultado. Esto lo vemos en la vida de Job, un hombre justo e íntegro delante de Dios. Pero Dios permitió la tribulación en su vida para enseñarnos a nosotros en quién debemos poner nuestra confianza. A pesar de todos sus bienes, no tenía su corazón en las riquezas. A pesar de tener muchos hijos y una buena esposa, ellos no estaban por encima de su Creador. Por eso nuestro Creador se les reveló. Y Job pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios repasa todo lo que repuso, todo lo que Él perdió en abundancia. También vemos que Él usa la tribulación para corregirnos y disciplinarnos. Así lo hizo con el pueblo en el desierto. Les enseñó su fidelidad, les enseñó su provisión, les enseñó su amor y nunca los dejó solos. Este resultado añadirá a nuestras vidas 4 cualidades. La primera será que eliminará el orgullo en nosotros, la autosuficiencia, y nos hará depender más de Él y reconocer que Él tiene el control de todas las cosas. La segunda será crecer nuestra fe, ya que la misma será probada por medio de la tribulación. La tercera será mostrarnos su fidelidad hacia nosotros, para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su gracia, su bondad, su amor y su poder. Y la cuarta será instruirnos y corregirnos, para poder seguir avanzando en su caminar y no estar dando vueltas en círculos. Pero para poder llegar a estos resultados necesitamos de su Espíritu. Necesitamos ser guiados por Él y no por nosotros mismos. Debemos aprender a escuchar su voz. Debemos aprender a escuchar su instrucción, su palabra, y no solo escucharla, sino ponerla en práctica. Entonces podremos decir: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes.
Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Santiago nos lo menciona de la siguiente manera. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerzas las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que Él les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, deben pedirla con seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento los lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibe nada del Señor. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale para Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios los humille, pues las riquezas duran muy poco. Son como las flores del campo. Cuando nacen y hace mucho calor, las plantas se secan. Entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico. Ni él ni sus riquezas durarán. Al que soporta las dificultades, Dios los bendice. Y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que pueda recibir, la vida eterna, que ha prometido a quien los aman. Ahora, permítame terminar con la última palabra que menciona Pablo, y es esperanza. ¿Y cómo es que la tribulación traerán esperanza a nosotros? Es muy importante que entendamos esto, hermano. El Salmo 119, versículo 16 nos dice: sosténme conforme a tu promesa, para que viva. Y no dejes que me avergüence de mi esperanza. El libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 18 al 19 nos dice: hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalece para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Jesús ya entró allí y abrió camino para nosotros, convirtiéndose para siempre en sumo sacerdote, tal como lo fue Melquisedec. Hermanos, porque Él prometió y juró por su nombre, Él cumplirá. Por una promesa y juramento es que tú y yo estamos aquí. Por una promesa y un juramento es que Él nos ama. Por una promesa y un juramento es que Él regresará. Así que nuestra esperanza en que Él traiga una tribulación a nosotros es porque aún está con nosotros, porque aún está trabajando en nuestras vidas, porque aún tiene interés en nosotros, nos está transformando a su imagen y semejanza suya, porque quiere que maduremos, que crezcamos a la estatura de su Hijo, y esto nos debe traer alegría en medio de la tribulación, porque nos tiene en sus manos y como un buen padre nos enseñará el camino correcto, el cual Él trazó a través de su Hijo, el cual nosotros debemos de seguir e imitar.
Hermanos, Él desea nuestra atención. Él desea mostrarnos su gloria. Él desea que pasemos por el valle de sombra para mostrarnos su luz. Él nos lleva al desierto para darnos agua, para darnos su comida y enseñarnos lo que es bueno para nosotros. Esto nos debe llevar y motivar a conocer mejor su palabra, a obedecer su palabra y ponerla en práctica. Nos debe motivar a cuando nos llegue una tribulación, nos acerquemos más a Él y nos aferremos a sus promesas. Nos debe hacer entender que todo lo que pasa en nuestra vida es porque es por Él y para Él. No nos quejemos de la tribulación para no tener que andar en círculos, sino que pongamos nuestra confianza en Él para avanzar en línea recta hacia su propósito. Debe motivarme a cuando veo a un hermano en tribulación, pueda darle ánimo, alegría y esperanza. Y no hacer como los amigos de Job, que condenaron a Job. Debe animarnos a cuando llegue la tribulación, preguntarle a Él qué debemos de aprender o qué debemos de eliminar en nuestras vidas. No por esta promesa debo de ignorar lo que Él nos pide, sino todo lo contrario. Debo de tratar de ser fiel como Él es fiel conmigo. Eso es una verdadera relación. Una novia no se va a casar con el novio y promete ante Dios serle fiel en lo bueno y en lo malo y amarlo hasta la muerte. Y luego de un tiempo le es infiel. Aunque esto pasa mucho y ya casi lo hemos normalizado. Así no debe ser la relación, sino que ambos deben de ser fieles el uno al otro. Esa es la relación que Él quiere tener con nosotros. Y aunque aún no estamos casados con Él, ya Él nos comprometió. Ya Él nos rescató, porque Él pagó el precio por nosotros. Y debemos tener presente esto siempre. Porque nos estamos preparando para una boda. Y debemos presentar respeto al novio. No debemos deshonrar al novio. Debemos mostrar nuestro amor y fidelidad al novio para cuando Él venga, la novia esté lista. Las tribulaciones solo nos acercan a Él. Si ponemos nuestra confianza en Él y le somos fieles en la tribulación. Esa es nuestra esperanza y nuestra promesa, la cual Él cumplirá para glorificar a nuestro Padre y lo hará por su nombre. Juan nos menciona de esta manera. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llegar a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que en verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce. Pues el mundo no conoce a Dios. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él. Pues lo veremos tal como es Él. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purificará a sí mismo, así como Cristo es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay ningún pecado. Todo el que permanece en Él sigue
sin pecado. Todo el que sigue pecando nunca ha visto, ni siquiera lo ha conocido. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. El que practica el bien es justo, así como Cristo es justo. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Por eso, el Hijo de Dios vino a destruir las obras que hace el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede seguir pecando. Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y Juan en Apocalipsis nos dice el futuro. Juan nos menciona en Apocalipsis 19, del 5 al 8. Luego salió una voz del trono que decía: alaben a nuestro Dios, todos ustedes los que le sirven, alaben todos los que lo respetan, tanto grandes como pequeños. Oí entonces voces como el ruido de mucha gente, como el sonido de una catarata, como el retumbar de unos truenos que decían: alabado sea Dios, porque el Señor ya comenzó a reinar. Nuestro Dios todopoderoso, alegrémonos, seamos felices y alabémoslos, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su novia ya está lista. Ha recibido lino fino y resplandeciente para vestirse. El lino fino representa las acciones justas del pueblo santo. Hermanos, te resumo para terminar. Aún en nuestras tribulaciones, Él está con nosotros. Él utiliza aún las tribulaciones para sacar lo mejor de nosotros. Él utiliza las tribulaciones para hacernos crecer, para formarnos a su imagen y semejanza. Todo lo que Él hace por aquellos que son llamados es por amor, porque Él desea tenernos cerca de Él. Esto debe producir en nosotros alegría, debe de producir fidelidad, confianza, debe producir esperanza, porque Él nos está preparando para su encuentro con Él y para poder verlo cara a cara. Él no nos ha dejado solos, nos dio su espíritu para poder vencer, para poder serle fiel a Él y vivir una vida conforme a la que Él nos llamó, por el poder de su nombre, y poder vencer porque Él ya venció. Así que les voy a pedir que inclinen su rostro y me permitan orar por ustedes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres fiel. Te damos gracias porque en medio de las tribulaciones, tú estás allí con nosotros. En medio de las dificultades, de las tristezas, de los quebrantos, Padre, tú estás allí obrando en nosotros. Lo haces para tu propósito, lo haces para el bien nuestro, Padre. Gracias porque aún allí en el desierto tú estás con nosotros. Gracias porque aún allí en lo difícil tú nos sostienes, tú nos alimentas, tú nos cuidas, tú nos proteges. Gracias porque todo lo que haces es por nuestro bien. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, Padre. Gracias porque por Él somos tuyos. Por Él retornamos a ti, Padre. Y retornamos, Padre, en confianza. Retornamos en amor. Queremos serte fiel, Padre. Ayúdanos. Danos de tu Espíritu cada día para poder entender todas estas cosas. Para poder entender que tú estás con nosotros hasta el fin de los días y no nos dejas solos, Padre. Poder entender que tú quieres sacar
lo mejor de nosotros. Poder entender que tú nos quieres hacer crecer aun cuando nos duela, aun cuando sea difícil para nosotros, Padre. Aun cuando todo parezca imposible, Padre. Tú lo quieres hacer posible por medio de tu Hijo. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por mis hermanos aquí hoy presentes, Padre, y por lo que tal vez escucharán este mensaje luego, Padre. Que tu palabra, Padre, sea grabada en nuestros corazones y la podamos poner en práctica y podamos alegrarnos aún en medio de las dificultades y poder animar a otros en medio de sus dificultades, de que tú estás con ellos, de que tú los estás guiando, de que tú los estás levantando, de que tú los estás transformando a la imagen y semejanza de tu Hijo, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.